Bueno, el corte me ha permitido ver que con la prisa de improvisar la cita de San Agustín, no he citado el pasaje que es el más claro y el relevante, sino que he citado uno en el que este es determinante y este pasaje debería conocerlo todo el que quiera hablar de la religión. Y desde luego esto no lo conoce ni Gustavo Bueno, ni sus discípulos, ni nadie que se declare ateo católico, cuando en realidad no está siendo más que un católico no practicante o simplemente, como digo, un practicante de la religión civil. Sigo usando la misma traducción de Santo Santa Marta del Río y Miguel Fuentes Lanero. Capítulo segundo del libro sexto. Capítulo segundo del libro sexto. Opinión de Varrón sobre los dioses gentiles. No, perdón. Capítulo segundo he dicho. No, perdón. Vaya, ahora me he vuelto a... Aquí está, capítulo quinto, ¿verdad? Capítulo quinto del libro sexto de la ciudad de Dios contra paganos. Capítulo... Sí, estoy mirando el reloj porque tengo que volver a... capítulo quinto del libro sexto de la ciudad de Dios contra paganos. El que no haya leído esto y hable de origen de la religión, de historia de las religiones, de ateísmo católico, mejor sería que se callara. No, me he vuelto a ir. Capítulo sexto, no, ¿qué he dicho? Capítulo quinto, eso es. 3 géneros de teología según Varrón. Uno fabuloso, otro natural y el tercero civil. Dice San Agustín, pasamos a ver qué son los 3 géneros de teología que afirma, es decir, la ciencia que trata de los dioses y que reciben el nombre de mítico, físico y civil. Claro, me había despistado lo de natural porque física es como se llama la filosofía entre los presocráticos. Pero claro, nosotros entendemos por física lo tangible, En latín, si lo admitiera el uso, claro, este es el problema del traslado al latín, porque la física presocrática es otra cosa. En latín, si lo admitiera el uso, llamaríamos al primero propio de las fábulas. Llamémoslo fabuloso, pues el mítico está tomado de la fábula, que en griego se llama mito, mizos. El nombre del segundo, el natural, ha sido admitido ya por el uso. Claro, física se traduce como naturaleza. Y del tercero, civil, es expresión, y el del tercero, civil, es expresión netamente latina. Dice a continuación, dicen mítico el que usan sobre todo los poetas, natural el que usan los filósofos, ese es el Dios de los filósofos, que es el único del que cabe esperar la vida eterna, según San Agustín, del Dios de los filósofos, pero no de los filósofos paganos, evidentemente. Muchos de ellos son materialistas y efectivamente unen a la causa de todo una causa materialista, y civil el que usa el pueblo. En el primero dice, que he citado, claro, dice Varrón, lo está citando él, se encuentran muchas mentiras contra la dignidad y la naturaleza de los inmortales. En él se dice que un dios procede de la cabeza, otro del muslo, otro de gotas de sangre. También se dice que los dioses han robado, han cometido adulterios, han sido esclavos del hombre. Bueno, este es el mundo de esos cuentos populares en los que Jesús puede ser médico de la mutua, médico de la seguridad social. Finalmente, se atribuyen a los dioses todos los desatinos que pueden sobrevenirle hasta al hombre más despreciable. Aquí ciertamente, como podía, como se atrevía y se juzgaba impune, expresó sin sombra alguna de ambigüedad qué injuria tan grande se irrogaba a la naturaleza de los dioses con las fábulas mentirosas. Pero hablaba no de la teología natural ni de la civil, sino de la fabulosa, que libremente juzgó merecía su condena. Esta es la religión de los poetas. Vea que no vale tanto en manos del vulgo que quiere ofender a la divinidad haciendo chascarrillos sobre los adulterios de Júpiter, sino en manos de poetas que quieren transmitir verdades universales a través del símbolo que es la fábula. Veamos qué dice de la otra. La segunda clase que señalé es aquella
de que nos dejaron muchos libros los filósofos. En ellos se explica cuáles son los dioses, dónde están, cuál es su naturaleza, sus cualidades, desde cuándo existen, o si son eternos, si son de fuego, como piensa Heráclito, o de números, como dice Pitágoras, o de átomos, como afirma Epicuro, y así otras explicaciones por el estilo que más fácilmente pueden soportar los oídos dentro de los muros de la escuela que fuera de la calle. Que fuera en la calle, perdón. Dentro de los muros de la escuela que fuera en la calle. Al fin y al cabo, esto es lo que se apropia la teología cristiana, un Dios que se explica con la razón. Las razones son diferentes, pero este sí puede ser el Dios verdadero, el Dios que se halla con la razón. Nada encontró culpable en la otra clase de teología que llaman natural y que es del campo de los filósofos. Solamente citó las controversias entre ellos mismos que dieron origen a multitud de sectas disidentes. Retiró, sin embargo, esta filosofía de la calle, es decir, del vulgo, y la encerró en los muros de la escuela, pero no retiró de las ciudades aquella otra tan mentirosa y tan torpe. Lo cual a San Agustín le parece paradójico, pero al final es como ha quedado la religión cristiana. Igualmente, los cuentecillos, las leyendas, los milagros están en el vulgo, en el pueblo, y la transubstanciación, el dogma de la Inmaculada, con todas sus discusiones, y no solo como mujer vestida de azul, todas estas discusiones siguen encerradas en la escuela. Oh religiosidad, dice San Agustín, de los oídos del pueblo, incluido el romano, no pueden soportar las disertaciones de los filósofos sobre los inmortales, y no solo soportan, sino que oyen con gusto las composiciones de los poetas y las representaciones de los cómicos que van contra la dignidad y naturaleza de los inmortales y que no pueden aplicarse ni al más vil de los hombres. Y aún más, tienen por cierto que esto agrada también a los mismos dioses y que se les debe aplacar con ello. Dirá alguien, distingamos estas dos clases de teología, la mítica y la física, esto es, la fabulosa y la natural, de la civil que aquí se trata, ya que él también las distinguió. Y veamos ahora cómo explica la civil. Ya lo digo, es el lado de la cohesión social. Esto es lo que algunos llaman ateísmo católico, pero en realidad no es sino práctica civil de la religión, como existe una práctica poética, que son los cuentos estos de los que habla Fernán Caballero, va San Pedro paseándose por el mundo actual, eso es poesía. Tenemos los filósofos, que ahí debemos entender que está el Dios verdadero y donde está, ahí está donde podemos encontrar verdaderamente quién es Dios, porque en la poesía lo encontramos como por espejo, aunque San Pablo también dice que la religión solo nos enseña a Dios como en un espejo, Luego Bergman hizo una película espantosa y absurda con ese título, y el cardenal Cusano amó mucho esa imagen del espejo. O sea, es la de los filósofos y solo nos lo muestra por espejo, pues ¿cómo nos la va a mostrar la de los poetas? Por artificio y por recónditas figuras poéticas, por figuras y no en su realidad. Pero vamos a la civil, que es al fin y al cabo la que verdaderamente acaba apoyando Gustavo Bueno con esto del ateísmo católico y todos sus seguidores, y Oriana Fallaci, Bátimo, los que hemos dicho. La civil. Veamos ahora cómo explica la civil, dice San Agustín. Ciertamente veo las notas que caracterizan a la fabulosa: falsedad, torpeza, indignidad. Tratar, empero, de distinguir la natural de la civil, ¿qué otra cosa es confesar que la misma civil es mentirosa? Pues si fuera natural, ¿qué tiene de reprensible para excluirla? O sea, natural como filosófica. Y si la que se llama civil no es natural, ¿qué recomendación tiene para que se la admita? Este es el motivo por el cual escribió primero de las cosas humanas y después de las divinas, porque en las cosas divinas no siguió la naturaleza, sino las instituciones de los hombres. Examinemos ya la teología civil. La tercera clase es, dice San Agustín, que dice Varrón, la que deben conocer y poner por obra en las ciudades sus habitantes y de modo especial los sacerdotes.
En ella se contienen los dioses que debe honrar cada uno y las ceremonias y sacrificios, es decir, aquello que realiza la cohesión social, que debe realizar. Aunque no se crea, hay que hacerlo. No por una cuestión religiosa, sino civil. Desde luego todo esto se ve perfectamente en la India, donde está la religión popular, donde los dioses cometen mil indignidades, la religión ritualística de los brahmanes, y está la religión de los filósofos, que la inmensa mayoría de las sectas filosóficas en la India reducen o a un dios o directamente a la unidad absoluta, no dualista, el Advaita, yo soy Brahma, no un Brahman, sino Brahma, el principio de todo. La religión de los filósofos tiende a hacerse monoteísta porque encuentran que eso es lo más razonable, que haya un solo principio, en tanto que la religión de los poetas y la religión popular, pues todos los dioses que se quiera. Y la religión de los poetas y la ritualista, todos los dioses que se quiera. Y a la ritualista es que no le importa, como si no hay ningún dios. Los budistas no tienen ningún dios y siguen haciendo sus rituales por el valor social del ritual, por el valor civil del ritual. Examinemos, creo que esto ya lo he leído, examinemos ya la teología civil. La tercera clase dice la que deben conocer y poner por obra en las ciudades sus habitantes y de modo especial los sacerdotes. Los sacerdotes. En ella se contienen los dioses que debe honrar cada uno y las ceremonias y sacrificios que debe realizar. Prestemos también atención, dice San Agustín, a lo que sigue. La primera teología, dice Barrón, se acomoda más bien al teatro. La segunda, al mundo. La tercera, a la ciudad. Claro, al final lo verdadero es el mundo, no lo que ocurre en el claustro de un teatro o en los muros de una ciudad. Curiosamente, lo importante, el mundo está encerrado y enclaustrado verdaderamente en la escuela. Pues afirma, dice San Agustín, que ésta pertenece al mundo, lo más excelente, dicen estos, que hay en las cosas. En cambio, distingue o separa las otras dos teologías, la del teatro y de la ciudad, pues vemos que no siempre lo que es propio de la ciudad puede referirse también al mundo, aunque vemos que las ciudades están en el mundo. Puede, en efecto, suceder que por influjo de falsas opiniones se dé crédito y culto en la ciudad a divinidades cuya naturaleza ni existe en el mundo ni fuera del mundo. Y en cambio, ¿dónde se encuentra el teatro? Sino en la ciudad. ¿Quién fundó el teatro? Sino la ciudad. ¿Para qué lo fundó? Sino para las representaciones escénicas. ¿Dónde se encuentran las representaciones escénicas sino en las cosas divinas, sobre las cuales se escribe en estos libros con tal agudeza? Bien, pues esto que es crucial, imprescindible, fundamental, no lo saben quienes se declaran ateos católicos, que Barrón distinguió muy bien y muy certeramente entre la religión de los poetas, la religión de los sacerdotes, la religión de los poetas y del pueblo ignorante, de la superstición. O sea, porque hay dos maneras de tomarse la teología mítica, como literatura, con la que se expresan verdades universales, o como superstición, porque hay que tenerle miedo al dios de la diarrea. Luego está la ritualista, la de los sacerdotes, que esta es la religión de las estrellas, que no le importa a nadie. Eso es, la religión que no le importa a nadie. Pero que... esa es la civil, eso es, la religión civil que tiene, por un lado, a los sacerdotes que hacen sus cosas que no le importan a nadie, y el pueblo tampoco cree en ella, pero van al ritual por la cohesión social. Esta es la religión del pueblo, que efectivamente también la mítica pertenece al pueblo, pero le llega a través de los poetas. Una es la religión de los poetas, otra es la religión del pueblo, que les llega a través de los sacerdotes, que les llega a través de los sacerdotes, donde lo que importa es el ritual, donde decir que se es católico más que ser católico, las procesiones, la ostensión de la hostia, eso es lo que le importa a Gustavo Bueno, lo social, lo político, lo civil. Y luego está la religión de los filósofos,
que no le llega a nadie, porque se la quedan los filósofos para sí. Y puede llegar al pueblo a través de los sacerdotes o a través de los poetas, pero deturpada. ¿Y dónde hay que buscar quién es Dios? En la religión de los filósofos. En la religión de los filósofos. Lo que pasa es que al pueblo los filósofos no van. Y solo les llegan los sacerdotes a decirles que Dios los quiere mucho y que es muy bueno, o los poetas a decirles que la Virgen de Guadalupe tiene en sus ojos la fotografía digital y ese tipo de tonterías que no responden a la verdadera pregunta que solo puede responder la religión de los filósofos. Y aun esa religión de los filósofos, en su grado supremo, que podríamos considerar que es la Iglesia católica, apostólica y romana, que es la única verdadera, aunque claro, por supuesto, los musulmanes nos dirían que al preguntar quién es Dios y al señalar a Jesucristo estamos cayendo en el triteísmo, porque Jesucristo solo era un profeta y luego vino Mahoma, el sello de los profetas, y que incurrimos en muchos errores. Pero en el mundo de la filosofía nosotros podemos hablar con los musulmanes haciéndonos la misma pregunta importante: ¿quién es Dios?, que nosotros solo vemos por espejo. Incluso siendo católicos y aceptando la divinidad de Jesucristo, a Jesucristo no lo vemos y no lo tocamos, a pesar de que se lo pudo ver y se lo pudo tocar, porque el cuerpo humano de Jesucristo, al fin y al cabo, no responde y no agota la pregunta de quién es Dios. No responde a quién es Dios, porque San Pablo dice que Jesucristo habla por parábolas, y la profecía de este mundo, la revelación de este mundo, en realidad no es sino ver las cosas como en un espejo. Incluso la forma más perfecta de conocer a Dios es imperfecta en este mundo, y solo viendo a Dios frente a frente, como dice San Pablo, signifique eso lo que signifique, lo estaremos viendo, y no ahora que solo lo vemos, y dice San Pablo muchas veces, y lo retoma el cardenal Cusano, lo vemos como en un espejo. Pero, ya lo digo, esa filosofía que considera el mundo y no el teatro, ni la ciudad, no llega a nadie, porque está encerrada en la escuela. Está encerrada en la escuela. Y así es perfectamente normal que cueste mucho encontrar respuesta a quién es Dios, y sea muy fácil encontrar, digamos, leyendas, encontrar narrativa, teatro, poesía sobre Dios, o rituales, pero no la pregunta filosófica, que como está encerrada en las escuelas, me temo que nos obliga a ir a la escuela, a estudiar, trabajar, meditar y seguramente rezar, aunque sea al Dios desconocido del que también les habló San Pablo a los griegos.